Fui perseguida por duendes. Escrita por Hugo de Gante. Mi historia comienza cuando yo tenía 10 años. Mi nombre es María y actualmente tengo 20. Todo lo que relataré a continuación afectó demasiado mi niñez. Y comenzó una noche en la que me encontraba en casa jugando con mis padres. Una típica familia siendo la única hija. No tengo hermanos, así que desde muy pequeña he sido bastante pegada a mis papás. Aquel día lo recuerdo perfectamente. Justo en la sala de nuestra casa nos encontrábamos platicando y jugando. Mis padres siempre trataban de pasar el fin de semana conmigo, ya que entre semana me dejaban a cargo de una niñera. Mi mamá era doctor y mi madre enfermera, así que estaban muy ocupados gran parte del tiempo. Aquel día ya era bastante noche y se había pasado mi hora de dormir. Ellos eran muy estrictos con eso, pero realmente nos estábamos divirtiendo. Entre risas, plática y demás, la casa se quedó un momento en completo silencio. Nos miramos los tres a los ojos como esperando que un ruido pudiera reanudarse. Sin embargo, en ese momento, en la parte de arriba de la casa, pudimos alcanzar a escuchar unos pequeños pasos recorriendo rápidamente el pasillo. Abajo de la casa estaba la sala, la cocina y un baño. En la parte de arriba, las dos habitaciones, tanto la de mis padres y la mía. Se encontraba un largo pasillo que a mí desde pequeña siempre me daba mucho miedo. Aquella noche los ruidos parecían provenir de él, como si alguien se encontrara jugando, corriendo de un lado para otro. Rápidamente mi papá se levantó y subió a ver qué era. Mi mamá y yo estábamos confundidas y asustadas. Subió y quizás un par de minutos después bajó y nos dijo que todo estaba bien, que quizás se había tratado de algún ratón, que estaría al pendiente de ellos y le diría a la niñera que pudiera tener cuidado. Aquellos pasos, para ser muy sincera, no parecían ser los de un ratón, ya que se asemejaba más a los pasos que daría un niño pequeño como si estuviera persiguiendo algo. En mi casa hasta ese tiempo nunca había pasado algo escalofriante. Mis padres eran bastante religiosos y así como creían en la ciencia también tenían figuras de santos y vírgenes. Era un ambiente religioso. Muy pocas ocasiones tocábamos temas paranormales, ya que a ellos les incomodaba un poco hablar de todo eso. Más que nada porque en el lugar donde trabajaban ocurrían cosas de ese tipo. Los días y las semanas siguientes transcurrieron con normalidad. Yo vivía con ese miedo e incomodidad de pensar que se trataba de un ratón, así que trataba de dormir con la puerta cerrada y tenía miedo de que pudiera meterse. Pero una noche comenzaría el contacto con aquellos seres elementales. Me encontraba lavándome los dientes para irme a acostar. Eran aproximadamente las 10 de la noche y mi niñera seguía conmigo. En ocasiones mis padres regresaban por la madrugada o había ocasiones en que no lo hacían. Ella solía estar en la parte de abajo viendo televisión. Era una señora bastante amable y linda conmigo. En ocasiones me leía antes de dormir y aquella noche por alguna extraña razón no pasó así. Bajé a pedirle que me hiciera un poco de compañía hasta dormirme, pero ella ya se encontraba dormida en el sillón. Me tuve que subir y disponerme a dormir. Quizás era por el hecho de que mi niñera se había dormido. Ahora estaba yo sola en la casa. Ignoré todo aquello y me acomodé para irme a dormir. Estuve un buen rato dando muchas vueltas en la cama y comenzó a dolerme bastante el estómago. No quería bajar porque ya era muy noche, y sinceramente me daba un poco de miedo. Seguía pensando en los roedores hasta que de pronto el dolor se convirtió en un sudor frío e intenso. Justo a mis espaldas, la puerta que normalmente se encontraba cerrada se abría lentamente, ocasionando un ruido en la madera bastante terrorífico. Volteé rápidamente a ver si algo se había metido o quizás era la niñera que venía a verme cómo estaba. Pero no era así. Simplemente la luz del pasillo entraba por aquel espacio de la puerta. Me quedé viendo unos instantes el suelo y lo poco que se alcanzaba a ver del pasillo, cuando de pronto aquella luz que entraba por mi puerta se apagaba. Ahora no solamente mi cuarto estaba a oscuras, sino también afuera. Y ese espacio que dejaba ver la puerta al estar entreabierta me ocasionaba mucha incomodidad.
Pensé en pararme rápidamente y cerrar, pero tenía bastante miedo. Mi mente comenzó a pensar en los peores escenarios posibles. Por un momento traté de tranquilizarme pensando que sería mi niñera quien había apagado la luz, pero eso era imposible ya que ella estaba dormida. Y además de todo esto, nunca se apagaba aquella luz. Ya se sabía que me daba miedo pasar por aquel pasillo en la noche para ir al baño, así que por esta razón siempre estaba iluminado. De pronto, entre muchas ideas en mi cabeza, el miedo y los pensamientos, una risa y unos pasos se hicieron presentes, justo detrás de la puerta. Aquellos pasos sonaban exactamente igual que los de aquella noche, solo que en esta ocasión me preguntaba qué estaba ocasionando el sonido. Aquella risa era muy parecida a la de un niño, como cuando se encuentra jugando o si le estuvieran haciendo cosquillas. La risa era bastante inquietante. Podía sentir algo detrás de la puerta, como si una presencia estuviera ahí esperando. Y en ese preciso momento la puerta se abrió un poco más. En esa ocasión golpeaba justo con el mueble que se encontraba al lado. En él había algunos peluches que me habían regalado mis papás. En ese instante, y como si fuera un reflejo del golpe, uno de estos muñecos se cayó al suelo. Pegué un grito y me tapé la cara con mis sábanas y comencé a llorar y a ponerme nerviosa. A través de mi sábana observé cómo la luz del pasillo volvía a encenderse. Una sombra entraba a mi cuarto y se trataba de la niñera. Estaba muy asustada y me preguntaba qué había pasado. Yo le conté lo que había sucedido. Me dijo que quizás era debido al malestar estomacal que tenía, ya que todo eso suele ocasionar pesadillas, que tal vez únicamente lo había soñado, pero en realidad no era de esta manera. Incluso traté de decirle que un peluche se había caído de su lugar y al momento de señalar el sitio donde se encontraba, este extrañamente se hallaba en su sitio, como si nunca se hubiera caído. Estaba bastante confundida, pero muy segura de todo lo que había visto. Decidí no contarle a mis padres, aunque tiempo después sabría que mi niñera le había contado todas las cosas que habían ocurrido. Todo comenzando por aquella noche. Mi estado de ánimo comenzó a cambiar después de todo esto. Me encontraba muy débil la mayor parte del tiempo. No tenía muchos ánimos de hacer mis tareas o incluso de jugar. Según cuenta mi niñera, incluso comencé a ser un poco más grosera con ella. En ocasiones ni siquiera le dirigía la palabra. Podría decirse que aquellos seres se encontraban robando mi energía, e incluso comenzaban a cambiarme demasiado. Todo esto no lo notaba. Para mí seguía siendo la misma niña. Sin embargo, más adelante las personas comenzarían a hacerme ver estos cambios de conducta. Me volví un poco más nerviosa y seguía bastante incómoda con aquel pasillo. Lo peor de todo es que comenzarían a darse más hechos escalofriantes. Con mucha frecuencia tenía pesadillas. En ellas me encontraba sola en la casa y había demasiado ruido. Parecía como si de las paredes se desprendieran figuras y rostros muy inquietantes. El ruido que estaba presente en el sueño parecía ser de la parte de arriba de la casa, incluso como si viniera de mi cuarto. En él se escuchaba como si hubiera muchos niños jugando, saltando, corriendo, riéndose. Lo hacían de una manera bastante peculiar como la risa de aquella noche. Estas pesadillas normalmente me despertaron casi a la misma hora. En mi habitación tenía un reloj justo en la pared de enfrente de mi cama. Este señalaba casi las 4 de la madrugada cuando todo se encontraba en completo silencio. En muchas de estas ocasiones, en la parte de abajo de la casa, había bastante ruido, muy similar al de mis sueños. Llegué a pensar que quizás un par de niños o más habían entrado a la casa, ya que se escuchaba cómo caían las cosas, cómo recorrían las sillas del comedor o incluso se estaban riendo. Lo hacían con mucha alegría, pero yo ciertamente estaba aterrada. Al ser hija única no sabía muy bien a quién recurrir. Sabía que mis padres estaban muy cansados y ocupados, y mi niñera no creía en lo que yo le decía. Hubo días en los que ella me regañaría fuertemente ya que muchas de las cosas se habían perdido o simplemente estaban en un lugar distinto.
Me advertía constantemente que no le hiciera ese tipo de bromas. Sin embargo, yo sabía perfectamente que no era la responsable. Solo que al no ver más personas en la casa, parecía que yo era la causante. Un día me encontraba comiendo en la sala junto con la niñera. Al principio solía platicar mucho con ella, pero con el paso del tiempo y después de todo lo que estaba pasando en la casa, yo había perdido el interés incluso en tener una conversación durante la comida. Me rehusé a comer aquel día y como castigo me dejaría en la mesa hasta que acabara toda la comida. El día estaba muy nublado y lluvioso y no tenía ganas de nada, aunque ya esto era una costumbre. Traté de que el tiempo pasara hasta que mi niñera me dejara ir al cuarto. Puse la cabeza sobre la mesa y justo cuando comenzaba a quedarme dormida a un lado del plato, alguien o algo me llamó. Venía detrás de la cocina haciendo sonidos, como cuando quieres llamar la atención de alguien. Cuando me levanté para ver si mi niñera era la que me estaba llamando, pude ver una figura bastante pequeña recorriendo de un extremo a otro el piso de la cocina. Sentí un escalofrío y por un momento comenzaron a temblar mis manos. Aquella figura parecía ser demasiado oscura. No tenía forma alguna y había sido demasiado rápida. No me había dado tiempo en observar cómo era. Simplemente pude ver una mancha muy penetrante pasar de un lado para otro rápidamente. Quizá que ello no superaba los 30 centímetros. Era bastante pequeño y no sabía qué hacer. Me encontraba inmóvil y para este punto ya me había dado cuenta de que eso no era ningún ratón. Era algo más. Era otra cosa. Sin embargo, yo pensaba que se trataba de algún fantasma o algo parecido. Salí corriendo en cuanto mis piernas me respondieron y fui directamente a donde estaba la niñera. Con los ojos completamente llorosos y justo en aquel momento como si de una coincidencia se tratara, un relámpago iluminó la casa y se fue la luz. La cara de mi niñera era totalmente reconocible. Estaba muerta del miedo, ya que yo solo le decía que eran duendes. Le pedía entre lágrimas que me cuidara y que por favor no me dejara sola. Así comenzó a gritarme y a regañarme, diciendo que por favor no la asustara, que ya estaba harta de todas las bromas que le había hecho. Entre la oscuridad, en medio de la casa, abrazadas y con lágrimas y sollozos, en la parte de arriba de la casa nuevamente se escucharon aquellos pasos. Iban de un lado para otro rápidamente. Por un instante pensé que iban a tratar de bajar las escaleras. Esto nos puso todavía más nerviosas, y la mejor idea que tuvo la niñera fue que dijéramos algunas oraciones. Aquel momento parecía ser eterno. Aquel momento parecía ser eterno y por fortuna la luz volvió. Ella tomaría el teléfono tratando de contactar a mis padres, pero fue inútil. En ese momento estaba muy ocupado, sin embargo el día siguiente por la mañana cuando regresarían la niñera les explicaría todo lo que había sucedido, incluido el tema de los ruidos en el pasillo. Les estaba haciendo ver que había algo más en la casa. Quizás se trataba de duendes, pero después de todo obviamente mis padres no le creerían. A pesar de la confianza, el cariño de los años, pensaban que se trataba de una broma de mal gusto. Las cosas se quedaron ahí y mi actitud con ellos lo notaban. Era bastante extraña y por las noches no podía evitar las pesadillas. Lo peor de todo es que mis peluches se caían o aparecían en otros sitios al día siguiente. En ocasiones por las noches se prendía la televisión de mi cuarto. Esto pasaba al despertar luego de mis pesadillas, ya que era muy difícil volver a dormir y me quedaba un rato con las cobijas en la cara. A través de ellas podía observar cómo la televisión se encendía, ya que estaba justo enfrente de mi cama. Al poco rato se apagaba nuevamente sola. No había ninguna razón o explicación aparente. Mi puerta también se encontraba abierta y era como si al irme a dormir todo estuviera bien y en orden. Pero al despertar de mis pesadillas las cosas estaban completamente diferentes, además de los ruidos que escuchaba en la planta baja. Sucedía lo de la televisión y solía ser casi a la misma hora. Pero todo esto no podía contárselo a mis padres.
ya que como era costumbre pensaban que estaba mintiendo. Mi niñera también comenzaba a sentir mucho miedo y en ocasiones no venía a cuidarme. En su lugar vendría su sobrina, ya que ella también comenzaba a ver cosas en nuestra casa, pero también en la suya. No nos gustaba estar lejos y preferíamos hacer las cosas juntas, ya que la casa no era pequeña y se sentía una energía bastante negativa. También era muy común que justo debajo de mi cama escuchara muchos ruidos. Incluso en ocasiones tronaba el suelo, que para hacer las cosas todavía peor, siempre había sido de madera, así que el mínimo ruido podía parecer muy fuerte. En ocasiones cuando despertaba por las noches también podía escuchar algunos rasguños o sonidos por debajo. Sobra decir que estas eran de las cosas que más terror me daban, ya que estaba completamente vulnerable. Es decir, era una niña pequeña de 10 años, siendo atacada por estos seres, y lo peor es que también me atormentaban en los sueños. Este tipo de cosas me traumaron enormemente hasta el día de hoy. Me es complicado observar una figura de un duende, sea de cerámica, de trapo o algún tipo de ilustración. Nunca llegué a verlo tal cual y tampoco quería hacerlo, pero me causaba mucho miedo el no poder ver nada y escuchar mil y un ruidos. Las cosas no terminarían ahí, ya que normalmente por las mañanas salir a la escuela también comenzaba a encontrar debajo de mi cama tierra, o lo que parecían ser hojas o semillas, como si algo de afuera se hubiera metido por la noche. Muchas ocasiones también despertaba con rasguños en mis piernas, e incluso algunas cortadas que no sabía cómo me las había hecho. Yo estaba bastante segura de que no me las había hecho con algún objeto o con una caída. Mis padres pensaron que sería una gran idea tener una mascota, para que pudiera divertirme y dejar de decir todas esas cosas. Decidieron darme de regalo de cumpleaños un perrito, uno bastante pequeño que sería mi compañero, incluso hasta el día de hoy en el que comparto esto. Sin embargo, aquel amigo también sufriría por todas las travesuras de los duendes, ya que normalmente él no quería estar afuera de la casa. Le daba bastante miedo y se ponía muy inquieto. Un día en el que nos encontrábamos jugando en el patio con una pelota, él iría por un arbusto grande y con muchas ramas. Normalmente tenía prohibido por mis papás el meterme ahí, o jugar cerca, ya que podría lastimarme. Sin embargo, decidiría ir por su juguete. Al estar buscando cerca de ahí, escucharía de entre las ramas y las hojas una especie de silbido, como si algo tratara de tener mi atención. Detrás de mí pude sentir cómo mi perro salía corriendo tratando de entrar nuevamente a la casa, y yo con el cuerpo helado por el miedo trataría de hacer lo mismo. Sin embargo, al tratar de huir de ahí me lastimaría con una de las ramas y me cortaría la mano. Y justo cuando comenzaba a llorar por el dolor, una risita muy débil podía escucharse cerca de ahí. Saldría corriendo al igual que mi mascota intentando entrar a la casa, pero cuando quería entrar escucharía gritos y regaños provenir de la cocina. Se trataba de la sobrina de la niñera que en esta ocasión se encontraba cuidando de mí y me estaba reclamando. Me había dicho que había subido a mi cuarto a ordenarlo y había encontrado muchas hojas, tierras y ramas entre las sábanas. La cama se encontraba sin ordenarse y todo era un caos, cuando yo recordaba perfectamente que todo estaba ordenado. Al parecer mi niñera no había hablado con ella ni tampoco le había explicado lo que estaba ocurriendo en la casa. Mis padres habían tratado de buscar alguna solución a todo lo que estaba pasando, pues ahora la actitud de mi niñera había sido bastante sospechosa, ya que ella prácticamente se había ido por todo lo que estaba pasando. En el lugar donde trabajaban conocían a muchas personas que se dedicaban a distintas cosas. Platicando con algunos doctores o enfermeras, esto le recomendarían a una señora que se dedica a la lectura de cartas, aunque también hacía trabajos con energía y ese tipo de cosas. Querían saber si realmente había algo en la casa o eran puras mentiras. Llevaron a la persona un día a la casa y al parecer para que pudiera detectar si había algo más. Ella les diría que sí. Al parecer algo muy valioso se encontraba muy cerca de ahí.
Los duendes creían ser los dueños de este sitio, así que buscaban espantar y ahuyentar a las personas. Como mis padres normalmente no estaban en la casa, no habían sido atacados tan directamente como me había sucedido a mí. La persona les recomendó que empezáramos a colocar dulces o cosas azucaradas para estos seres, ya que así lograríamos estar en paz con ellos. Sabrían que nosotros no buscábamos molestarlos, al igual que tapar algunos espejos de la casa. Esto al parecer haría que ellos terminaran todas las travesuras que estaban haciendo. Después de un tiempo de realizar estas prácticas, gradualmente los acontecimientos irían disminuyendo. Simplemente se quedaban con cosas mínimas, como el hecho de que las televisiones se encendían solas, o de que por las noches podía escucharse estos seres jugando en la parte de abajo de la casa. Al parecer ahí seguirían y hasta la fecha se encuentran entre nosotros, solo que ahora han entendido. Gracias a las especies de ofrendas que hacemos podemos estar en paz con ellos. Recomendaría a todas aquellas personas que han tenido contacto con estos seres, que nunca traten de retarlos o burlarse de ellos, ya que pueden recibir mucho daño de su parte. Y también siempre deben estar al pendiente de lo que pasa en la casa, sobre todo lo que les cuentan sus hijos cuando se quedan solos, ya que les puede pasar exactamente lo mismo que a mí. Una vez más les agradecemos el hecho de quedarse con nosotros hasta el final de esta historia. Si les gustó, no olviden compartirla, dejar un me gusta o un comentario si están sus posibilidades. Duende Blanco, basada en la experiencia de Aristedes. Soy Aristedes y les escribo desde Panamá. Ya han pasado 6 meses desde que escribí mi primera experiencia, la cual salió en el video 3 Historias de Terror volumen 123. En esta ocasión escribo algo que le sucedió a mi abuela paterna cuando recién tuvo a mi tío, su primer hijo. Es una historia que me aterraba cuando era pequeño, pues me mantuvo en la paranoia constante por el temor de que pudiera sucederme a mí. Ha pasado mucho tiempo y ella a sus 68 años es capaz de contar con lujo de detalles lo que vivió, y eso a pesar de su pronta pérdida de memoria. Ella dice que corría el año de 1963 cuando su casa no era más que una choza de madera. Mi abuelo trabajaba en el aeropuerto internacional de Tocumen, así que todos los días debía levantarse muy de madrugada para llegar a tiempo. Por eso dejaba sola a mi abuela y a su recién nacido. En una de las tantas madrugadas mi abuelo salió como siempre. Mi abuela estaba sentada en la cama lista para dormirse de nuevo, pero un movimiento de la cama la detuvo. Al parecer alguien se había sentado. Miró hacia atrás y observó a un niño de cabello rubio que estaba de espaldas. No le pudo ver la cara, pero su espalda era toda blanca. Su tamaño era pequeño, pero cuando se sentó en la cama el peso se sintió como el de una persona adulta. De inmediato mi abuela se dio cuenta de que lo que estaba ahí era un duende que venía por el bebé. Dejando de mirarlo, sostuvo a su hijo contra su pecho y comenzó a rezar todas las oraciones que se sabía. Buscaba que Dios le otorgara protección a su pequeño hijo. Trató de no hacer ningún movimiento en falso por el temor de que eso despertara la furia de la criatura. No sabe con exactitud qué hora era, pero no paró de rezar hasta que llegó el amanecer. Aquel duende desapareció con los primeros rayos del sol. A todo esto mi abuelo nunca creyó en la historia. Solamente le dijo a mi abuela que estaba loca. Por raro que fuera, para la época él era alguien que no creía en lo paranormal. Y al mismo tiempo tampoco creía en Dios. De ese encuentro han pasado 61 años. Mi tío sigue rebosante de vida sin que fuera raptado por ese ser pequeño. Tal vez pronto escriba otro relato, ya que hay varias historias que le sucedieron a mis familiares. Muchísimas gracias por su atención. Los duendes de la escuela. Me llamo Blas y trabajo como conserje en una escuela pública. Me gustaría contar algunos sucesos que he vivido en ella. Esto tiene que ver con duendes y apariciones, pero esta vez quiero contar una experiencia que me pasó hace algunos meses.
Esto mientras los maestros estaban de vacaciones en fechas decembrinas. Yo vivo en la escuela. Está ubicada en el municipio de Cocalco. Me encontraba con mi hijo dándole mantenimiento a la escuela como es de costumbre. Mientras acomodábamos las bancas de los salones y lavábamos cada uno de ellos, comenzamos a ver en el edificio que nos quedaba al frente cómo se apagaban y prendían las luces. Le pedí a mi hijo que fuera a ver qué estaba pasando, pues creía que algún foco se iba a fundir. Regresó a los pocos minutos, comenzando que al parecer era el foco y que ya lo había cambiado. Antes de terminar de dar el mantenimiento al edificio donde nos encontrábamos, volvimos a ver que la luz del mismo salón se estaba apagando y prendiendo. Decidimos ir los dos juntos para revisar más a fondo. Probamos el foco y vimos que estaba en perfectas condiciones. Lo volvimos a colocar y al bajar de la silla donde me había subido para poder colocarlo, la luz apagó y al volver a subirme para revisar el foco se volvió a prender sin siquiera tocarlo. Me volví a bajar y se volvió a apagar. Me subí y se prendió de nuevo. Entonces solamente me bajé y dejé que se apagara. Cuando cerramos el salón se prendió nuevamente y tuve que abrir el salón para apagarlo. Por fin apagué y cerramos el salón y comenzamos a avanzar con los demás salones. En ese momento nos dimos cuenta que en el edificio en el cual estábamos habían 2 puertas abiertas. 2 puertas que nosotros claramente habíamos cerrado con llave. Mi hijo se dispuso a ir, pero le dije que esperara. Eso ya era un poco raro. No podían estar pasando este tipo de cosas de la nada. Recordé que mi fallecida esposa me comentaba que había duendes en la escuela, pues ella al salir a regar las plantas había visto correr a 2 niños demasiado pequeños en la parte trasera del edificio. Pero por más que los había buscado, no los había encontrado. No le había creído hasta ese día. Nos fuimos directamente al cuarto que teníamos por casa y buscamos agua bendita y una imagen de San Benito que mi esposa era muy devota. Decidimos ir a los salones abiertos y comenzamos a rociar y a rezar en todo el edificio. Luego en el siguiente y así sucesivamente hasta terminar con toda la escuela. Pero el último salón era la biblioteca. Estábamos por comenzar cuando se empezaron a caer los libros de los anaqueles. También se comenzaron a escuchar risas de pequeños. Era como si se estuvieran burlando de nosotros. Avanzamos para buscar de dónde venían las risas y de repente nos cerraron la puerta. Entonces mi hijo se echó a correr a abrirla y saber quién había sido. Alcanzó a observar que un par de niños dio la vuelta corriendo para bajar por las escaleras. Se asomó a la planta baja, pero jamás los vio bajar. Cuando llegué a donde él estaba me dijo que sí eran duendes, pero nunca salieron a la planta baja y entonces decidimos buscar en dónde podrían esconderse. Nos dimos cuenta que en el descanso de la escalera en donde hay una ventana que da hacia el jardín se veían unas pisadas pequeñas de zapatos, pero estas no tenían marca de suela y terminaban justamente en el marco de la ventana, como si alguien se hubiera aventado hacia el jardín. Entonces averiguamos en el jardín si había algo raro y al buscar por varios minutos nos dimos cuenta que en el árbol más viejo hay un hueco que parece un nido de ardillas. Supusimos que en ese hueco viven. A partir de ese día dejamos afuera del hueco agua, dulces y un poco de comida. Desde ese momento no han sucedido más cosas raras, y ahora los alumnos tienen una fascinación por ir a observar el árbol. A veces ellos les dejan algún dulce o juguete. Los directores piensan que todo esto es mentira o una broma. No lo han tomado mucho en cuenta, porque piensan que la historia la creamos nosotros. De alguna manera esto ha hecho sin querer que los alumnos respeten el mobiliario y los jardines de la escuela. Por eso han permitido que los alumnos lleven dulces y juguetes. El duende de la barda. Me gustaría contar esta historia que me sucedió cuando era pequeño. Me llamo Héctor y soy del Estado de México. Toda mi vida he vivido aquí, no diré en qué municipio para que la gente no se asuste, pero es el municipio más grande del estado. Un día fui con mi mamá y hermana a comprar una despensa a un mercado lejano.
Este estaba aproximadamente a 45 minutos caminando del lugar donde vivíamos. Ese día al llegar al mercado mi mamá se dio cuenta de que no llevaba su monedero. Me pidió que regresara a la casa corriendo por él y accedí y fui lo más rápido que pude. Casi de inmediato recordé que podía tomar un atajo para llegar a casa al más rápido. Tal vez lo reduciría por unos 10 minutos. Lo tomé y después de haber regresado, cuando iba a la mitad del atajo, el cual era de terracería, escuché que alguien dijo mi nombre, pero se escuchó como si estuviera al lado de mí. Me detuve por completo y comencé a buscar alrededor a la persona que me estaba hablando. Cabe mencionar que en este lugar habían pocas casas construidas. Como no encontré a nadie, decidí retomar el camino. Ahí me di cuenta de que había regresado unos 5 minutos por el mismo camino. No encontraba una explicación y me puse a pensar por qué había sucedido esto. Si ya iba más de la mitad y esa parte del camino ya la había recorrido. No lo tomé mucho en cuenta, pues el monedero le urgía a mi mamá. Volví a echarme a correr, pero cuando llegué al lugar donde había escuchado que decía mi nombre, alcancé a percibir que alguien estaba silbando. Me detuve de nuevo y busqué alrededor, pero no veía a nadie. Caminé un poco continuando en el mismo camino y noté que a la derecha había una casa donde nadie habitaba. En la parte frontal había una barda que rodeaba esta casa. Sobre esta barda de unos 2,5 metros de altura había un niño sentado hasta arriba. Me estaba haciendo señas con su dedo índice de que fuera. Me acerqué a él y cuando estaba a unos metros observé que tenía una vestimenta rara. Era más pequeño de lo normal, con la cara arrugada y solamente en su cara se dibujaba una sonrisa macabra. Me asusté y quise correr, pero mi cuerpo no respondió. Solo escuché una risa malévola detrás de mí y me eché a llorar mientras corría. Sentía que no avanzaba y dentro de mi mente logré rezar un Padre Nuestro. De repente cerré por un momento los ojos y al abrirlos me di cuenta de que ya iba sobre el mismo camino. Estaba casi por llegar a mi casa, pero lo raro es que ya estaba oscureciendo. Cuando llegué a la casa, mi mamá estaba muy preocupada y llorando porque creía que había desaparecido. Me preguntó qué había pasado y le conté todo. Me dijo que había sido víctima de un duende, y que gracias a lo que había hecho había logrado escapar de ese plano dimensional en el cual habita. El duende que comía dulces. Buenas tardes, mi nombre es Hugo y quiero contar la historia que nos sucedió a mi esposa y a mí hace 10 años. Pasó en el municipio de Tecamac, Estado de México. En ese tiempo nos habían dado nuestra casa en este municipio. Decidimos mudarnos inmediatamente y cambiarnos de donde vivíamos. Logramos acoplarnos bien y unos meses después ya estábamos asentados por completo. Comenzamos a gastar un poco más en nuestros gustos, pues anteriormente nuestro dinero había sido destinado para los muebles de la casa. Un domingo por la tarde decidimos ir a comprar la despensa a una tienda departamental. Se encontraba cerca y estábamos en pleno verano y el calor se sentía bastante fuerte. Decidimos comprar un bote de helado, pues era justamente lo que necesitábamos. Llegamos a la casa y mi esposa sirvió un poco para cada uno. Lo comimos y lo guardamos para comerlo durante toda la semana. Ese día, siendo domingo, nos acostamos temprano, pues teníamos que levantarnos por la mañana para ir a trabajar. Al otro día, cada quien se fue a su trabajo y de regreso pasé por mi esposa. Llegamos a casa y en cuanto entramos le dije si me podía servir un poco de helado. Ella aceptó, pero unos segundos después me llamó fuertemente por mi nombre. Bajé algo preocupado y exaltado. Le pregunté qué era lo que estaba pasando. Ella asustada me dijo de que ya no había ni una sola gota de helado. Me mostró el bote vacío, completamente limpio. Me volteó a ver y me preguntó si era una broma. Creyó que me lo había comido todo y le dije que era imposible, pues habíamos salido juntos ese día de la casa y apenas habíamos vuelto. Le mencioné en forma de broma que tal vez hubiera duendes, pues si hubiera sido un ratón hubiera accedido al congelador, y mucho menos abierto y cerrado el bote de helado. Empezamos a debatir acerca de esto. Ahí fue cuando escuchamos correr a alguien en el tercer piso. Cerró la puerta de uno de los cuartos e inmediatamente corrí y subí para averiguar quién había sido.
Abrí ambos cuartos del tercer piso, pero no había nadie. Le comenté que probablemente habían sido los vecinos. Dejamos pasar el incidente y comenzamos a comer. Siempre solíamos tener algún tipo de dulce para degustarlo después de la comida. Le pedí de favor que me regalara uno de mis favoritos, esos dulces amarillos que son de mantequilla. Ella fue a la cocina y abrió el cajón donde los guardaba. La sorpresa fue de que no había ningún dulce. Solamente estaban las envolturas vacías en la bolsa donde las guardaba. Me llamó de nuevo y comentó. Más serio le comenté que lo más seguro es que hubiera duendes en la casa. Ella me observó detenidamente y me preguntó qué debíamos hacer. En algún momento mi abuela me había mencionado que para correr a los duendes debíamos de poner canela en las esquinas de la casa, así como en las entradas. Le dije esto a mi esposa y fui por la canela y la coloqué en cada esquina. También lo hice respectivamente en las puertas. Por la noche, ya casi dormidos, escuchamos en el tercer piso, justamente en el cuarto que estaba arriba del nuestro, que estaban tirando muchas cosas y golpeaban fuertemente el piso. Además de escuchar canicas cayendo y monedas, mi esposa espantada me pidió ir a ver, pero le mencioné que era normal porque la canela estaba haciendo su trabajo, que teníamos que dejarlo así hasta el día siguiente. Al otro día me dirigí a observar el cuarto y había muchas cosas tiradas. Recogí todo y afortunadamente no volvieron a pasar estos episodios tan extraños. El duende que lanzaba monedas. Hace algunos años, en la casa donde vivíamos mi esposa y yo antes de que naciera mi hija, sucedían cosas muy raras. De repente las cosas desaparecían de su lugar. Después de un rato volvían a aparecer en el mismo. Se escuchaban pasos corriendo en los pasillos de la casa. Todo esto mientras estábamos acostados. También había ruidos en la cocina cuando estábamos en otra parte de la casa. Mi perro en algunas ocasiones cuando llegábamos lo encontrábamos bastante asustado. Corría hacia nosotros a saludarnos y darnos la pata para consolarlo. Cierto día por la noche me levanté en la madrugada al baño. Cuando prendí la luz del pasillo principal escuché que alguien se echó a correr rumbo a la sala. Inmediatamente desperté por completo y prendí las luces para averiguar quién estaba dentro de la casa. Tomé un bate del cuarto aledaño y me dirigí con miedo a la sala. Me di cuenta de que no había nadie. Todo estaba intacto. La puerta del patio trasero cerrada y la puerta principal con llave también. Decidí regresar a dormir pues pensé que había sido mi imaginación. Al siguiente día comenzamos nuestra rutina yéndonos a trabajar ambos. Ese día yo regresaba temprano del trabajo y me regresé a la casa para esperar la hora de salida. Iba a pasar por mi esposa y por lo tanto aproveché para hacer algo de tareas pendientes en la casa. Cuando estaba limpiando el mueble de la computadora, el cual se encontraba en la sala principal, escuché que una moneda cayó con fuerza en la puerta. Pensé que había sido por fuera y que alguien de la calle la había lanzado. Cuando me acerqué a ver qué había pasado, otra moneda voló frente a mí, golpeando nuevamente la puerta. Inmediatamente volteé a la dirección de donde había provenido. Era de nuestra recámara, pero no logré ver a nadie. Me dirigí al cuarto y confirmé de que no había nadie dentro. Sin embargo, el closet estaba abierto y la canasta donde se guardaban los centavos estaba volteada, como si alguien lo hubiera hecho a propósito. Continué haciendo la limpieza, pero esta vez atento al lanzamiento de las monedas. En cuanto escuché que cayó, otra vez corrí de inmediato a ver y alcancé a observar una silueta pequeña, la cual se metía por una parte estrecha del closet. Mi perro que dormía en el patio trasero corrió hacia mí y emanó un chillido algo triste. Lo acaricié y le dije que todo saldría bien. Caminé para el cuarto y abrí el closet, pero no encontré nada. Solamente había ropa, zapatos y artículos que usábamos de vez en cuando. Tuve que salir por mi esposa a su trabajo y mientras regresábamos le conté lo sucedido. Aunque ella no quería creerme, sabía que no estaba mintiendo. Regresamos a la casa, entramos y encontramos nuestro perro debajo del mueble de la computadora temblando del miedo. Me agaché, lo saqué y lo abracé. Casi al instante mi esposa gritó fuerte dentro del cuarto. Fui a ver lo que había pasado y estaba sentada en la cama llorando del susto.
Poco a poco la fui tranquilizando y unos minutos después le pregunté qué había sucedido. Ella comentó que cuando abrió el closet para guardar su ropa que estaba en la cama, vio a un pequeño ser que se asomó entre las cajas de los zapatos. Ese fue el momento en que había gritado. Escombramos el closet y nunca encontramos nada. Poco a poco fueron sucediendo más cosas raras en la casa. Mi abuela nos había comentado que teníamos duendes, pero no le queríamos creer. Hasta esa vez ya no buscamos ayuda porque faltaban unos días para que terminara el contrato de la renta. Decidimos cambiarnos de casa y dejar este ser o a estos seres allá. El duende que vivía debajo de la cama. Mi sobrina es una niña alegre que estudia la primaria aquí en México. Ella siempre nos platica que tiene algunos amigos que juegan con ella en su cuarto. Siempre se refiere a sus juguetes, pero también nos comenta que uno en especial es como un niño. Tiene la estatura de ella, pero con la apariencia de un anciano. Nosotros siempre pensamos que es algún tipo de amigo imaginario, pues a esa edad los pequeños acostumbran a crearse algún tipo de amigo, solamente con la intención de sentirse acompañados. Pero un día todo nos sorprendió lo que ella nos dijo de ese niño que veía. Nos comentó a mi hermana y a mí que el niño le decía que esa casa estaba construida sobre su hogar, y que sus demás amigos estaban muy enojados desde hace mucho tiempo. Yo como tío le hice una serie de preguntas para saber si lo que estaba diciendo era cierto. En una de las preguntas le pregunté si ella sabía el nombre del niño y me respondió que no, que él solamente le decía que lo llamara amigo, y que no le quería hacer daño como sus amigos le habían hecho a los inquilinos anteriores. Yo me sorprendí, pues una niña de 8 años no tiene la suficiente malicia para comentar eso, ni mucho menos las palabras que había utilizado. Debido a eso le pregunté después dónde vivía ese niño y cómo que se metía a su cuarto. Ella decía que vivía debajo de su cama, y que no entraba al cuarto, solamente aparecía. Pero además de esto, este amigo imaginario le pedía dulces y de esta forma le contaba algunas cosas. Le volví a preguntar qué más le había contado. Ella me dijo que las personas que antes vivían ahí se enfermaron gravemente, ya que los amigos de su amigo le hicieron daño en el espíritu. Ellos eran quienes habían construido la casa sobre su hogar. Ella le decía que el niño comentaba que su hogar era la naturaleza y que los humanos éramos malos. Por eso habíamos destruido árboles y matado animales. Después de todo lo que me comentó, me quedó claro de lo que decía no era mentira, pues ella misma no podía inventar tantas cosas tan coherentes, y menos llenas de malicia e incertidumbre. Nos comentó mi hermana y a mí que si queríamos verlo teníamos que esperar a que fuera después de las 6 de la tarde. Nosotros por curiosidad decidimos esperar ese momento. Mi sobrina se metió a su cuarto y pasada un poco de las 6 comenzó a hablar con alguien frente a su cama. Nosotros intentábamos distinguir, pero no vimos nada. Pero ella entablaba una plática corrida y coherente. Parecía que alguien le preguntaba y ella contestaba. Decidimos entrar rápidamente y volteó espantada a vernos diciéndonos que no. Se escuchó como si revolvieran juguetes debajo de la cama y me asomé, pero no vi nada. Solamente habían juguetes regados y uno que otro moviéndose por la agitación. Mi sobrina nos comentó que su amigo se enojaría y que no quería que nos hiciera daño. Mi hermana y yo nos exaltamos un poco y comenzamos a deducir que se trataba de un duende. Ambos ya habíamos experimentado algunas situaciones con ellos. Le dijimos a mi sobrina que no se acercara a ese amigo y que haríamos algo para que ya no la molestara. Pero ella no quería, pues se llevaba bien con el duende. Sin embargo, sabíamos que esa es una de las trampas de un duende para robar la energía a un pequeño. Mi hermana y yo hicimos un pequeño altar con algunas monedas, dulces y objetos de bisutería brillante. Escribimos una nota diciendo que le daríamos más de aquella ofrenda si se alejaba de mi sobrina y de la casa. Eso fue aproximadamente un mes atrás. Hasta ahora no ha sucedido nada raro y mi sobrina no nos ha comentado nada. Según ella, no la ha vuelto a ver y esperemos que así permanezca siempre.